Buenos días, jóvenes del primero de secundaria de Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Analizamos la evolución de los ecosistemas y la contaminación debida a la acción humana. Observa las imágenes y contesta a las siguientes preguntas. ¿Qué observas en ambas figuras? ¿En qué se parecen o diferencian? ¿En cuál de las dos figuras el ecosistema se está formando y en cuál se está desapareciendo? ¿Por qué? ¿Crees que la contaminación por causas humanas puede causar que un ecosistema desaparezca? ¿Por qué? Entonces resolvemos mentalmente estas preguntas y continuamos con nuestra clase. Propósito. Evalúa la evolución de los ecosistemas y su destrucción por la contaminación debida a la acción humana. Producto. Elabora un texto explicativo donde identifiques las causas por las cuales los ecosistemas cambian y cómo la contaminación por causas humanas causa su desequilibrio y qué medidas debemos tomar en cuenta para poder evitarlo. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterios de evaluación. Primero, explica las diversas causas que producen cambios y desequilibrio en los ecosistemas. Segundo, fundamenta el daño producido a los ecosistemas por la actividad humana y propone algunas medidas de solución. Equilibrio en los ecosistemas. Un ecosistema se encuentra en equilibrio cuando evoluciona naturalmente, regulándose a sí mismo ante las posibles alteraciones del ambiente. Para que un ecosistema esté en equilibrio debe de cumplir lo siguiente. Primero, las condiciones ambientales deben ser estables, los factores externos no deben de alterar el ecosistema. Y segundo, el número de seres vivos debe ser el adecuado. Todo ecosistema es el resultado de un largo proceso de colonización del suelo, como se observa en la figura, por distintas comunidades de organismos vivos. Este proceso continuo de colonización y también de extinción de especies, porque los ecosistemas van cambiando y algunas especies pueden desaparecer, recibe el nombre de sucesión ecológica. Así, un área es colonizada por especies vegetales cada vez más complejas, hasta culminar en el clímax o periodo de equilibrio estable. ¿Ya? Entonces, podemos ver que los ecosistemas se pueden crear justamente por diversas condiciones, ¿no? Y dentro de ellos intervienen los seres vivos, y poco a poco van cambiando hasta que llegan a un estado de equilibrio estable. Acá detallamos un poco más cómo esto sucede. Sobre un suelo formado por roca caliza y en una zona con temperaturas altas y precipitaciones escasas, puede establecerse una biocenosis de líquenes, plantas herbáceas y plantas xerofíticas que soportan la escasez del agua. Después de 10 a 15 años, la biocenosis, recuerda que la biocenosis son los seres vivos, produce cambios en el biotopo. Las raíces desintegran la roca caliza y liberan la arcilla que la compone, así el suelo calizo presenta una parte arcillosa que conserva la humedad, ¿no? Ya va cambiando poco a poco. Luego de pasados otros 10 a 20 años, la humedad del suelo permite el crecimiento de algunos árboles, cuyas hojas disminuyen la cantidad de luz que llega al suelo y cuyas raíces aumentan más la humedad del suelo. Sobre este nuevo suelo comienza a desarrollarse una biocenosis diferente, nuevos seres vivos. Aparecen arbustos que aceleran la desintegración de la roca caliza y la humedad del suelo. Los árboles continúan el mismo proceso de los arbustos, pero además evaporan grandes cantidades de aguas por sus hojas y dan mayor sombra, lo que modifica las condiciones climáticas en el suelo. Las modificaciones sobre el biotopo llegan a ser más notables, transcurridos unos 100 años. Desde la situación inicial puede desarrollarse un bosque de clima húmedo. Eso depende lógicamente de las condiciones ambientales, ¿no? Del clima, para que se desarrolle determinado tipo de ecosistema. Desequilibrio en los ecosistemas. Un ecosistema se puede alterar por causas naturales,
como son los incendios espontáneos, periodos largos de sequía, inundaciones y terremotos, pero también puede cambiar por acciones humanas, como son la deforestación, la introducción de especies extrañas, la caza y la pesca desmedidas, la contaminación y la sobrepoblación. Entonces, podemos ver que los ecosistemas pueden ser alterados por causas naturales o por causas humanas. Deforestación. Una de las causas de la desaparición de los árboles es la tala excesiva de los bosques para extraer la madera, ¿no? Por ejemplo, esto sucede bastante en nuestra sierra y en especial en la Amazonía. Otra causa de la deforestación es el uso de campos para la agricultura o ganadería. Se cortan los árboles para utilizar ese terreno justamente para agricultura o ganadería, ¿no? Y ahí se está perdiendo esos ecosistemas. También podría producirse como consecuencia de algún incendio, ¿no? Ya sea por causas naturales o humanas. Introducción de especies extrañas. Algunas especies son llevadas de un ecosistema a otro para repoblar una zona, combatir una plaga o incluso llegan por accidente. La especie introducida generalmente compite por el alimento o por la luz, depende del ser vivo, con las especies nativas del ecosistema y termina desplazando a una o más de ellas, ¿no? Por ejemplo, en Puno se ha introducido en el lago Titicaca la trucha. La trucha está desplazando, ¿no es cierto?, a peces oriundas de ese lago. Entonces ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, que hay introducción de especies extrañas. Caza y pesca desmedidas. Cazar o pescar más animales de los que nacen causa una grave disminución de la población de una especie, ¿no? Entonces la población va disminuyendo porque están cazando más de los que se están reproduciendo. La caza y pesca ilegales son causa importante de la desaparición de especies, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una sobrecaza de venados, acá una sobrepesca, ¿no? Y eso va a hacer que las especies reduzcan su número y pueden llevarlas a la extinción. Otro gran problema que causa desaparición de los ecosistemas es la contaminación en sus diversas formas, ¿no? Ya sea del agua, del aire o del suelo. Los pesticidas pueden dispersarse por el viento y el agua hacia los ecosistemas aledaños contaminándolos, ¿no? Imagínense, contaminamos un ecosistema y de ahí, ¿no es cierto?, los contaminantes pueden ir hacia otros ecosistemas. Los gases expulsados por los autos y las fábricas son altamente tóxicos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el mar, ¿no? Miren, una gran cantidad de basura flotando sobre la superficie del mar, sin contar, lógicamente, la que ha podido caer en el agua, ¿no? Dentro del agua. Sobrepoblación. La población humana ha crecido con gran rapidez en las últimas décadas, lo que está creando mayor demanda de recursos a nivel mundial. Y eso genera más contaminación también. Durante los últimos años, las actividades humanas han dañado seriamente la estabilidad y el desarrollo de los ecosistemas, causando los siguientes efectos: la erosión de los suelos, el agotamiento de los recursos naturales, la destrucción de la capa de ozono, entre otros. Conservar la biodiversidad es importante para el equilibrio de los ecosistemas, pues facilita la obtención de nuevos alimentos, medicinas o materia prima para las industrias, ¿no? Entonces, este exceso de población implica, ¿no es cierto?, un grave daño a los ecosistemas, ¿no? Principalmente porque el ser humano explota recursos naturales y eso hace que se destruyan muchos ecosistemas naturales. Y al final, el que también sale dañado no solamente son los seres vivos de los ecosistemas, sino a la misma especie humana. Mal uso del suelo. El suelo es la capa superficial de la tierra que es utilizada para la producción de alimento por el ser humano, vale decir, en la agricultura. El uso inadecuado del suelo genera problemas ambientales. Por ejemplo, un suelo con altas pendientes, o sea, inclinados o tiene pendientes muy inclinadas, no debería ser empleado para labores agrícolas porque rápidamente pierde, ¿no es cierto?, su fertilidad debido a la erosión del aire o de repente de las lluvias, del agua. Su inestabilidad, entonces, de esos suelos propiciaría los derrumbes y también la erosión, ¿no? Acá tenemos suelos que se han ido secando por un mal uso por parte del ser humano. Inundaciones. Son invasiones de agua provenientes del desbordamiento de ríos, lagos u otra fuente de agua en zonas que se encuentran en condiciones normales,
que normalmente, ¿no es cierto?, estas zonas son secas, como lo que sucedió acá en Trujillo en el fenómeno del Niño, recuerda, algunos años atrás, las cuales son producidas por las lluvias de alta intensidad, por fenómenos atmosféricos como fuertes fríos, huracanes, tormentas tropicales y tsunamis. También pueden producir inundaciones. Las inundaciones causan la destrucción de ecosistemas, muertes de plantas y animales, erosión del suelo también, proliferación de enfermedades y contaminación de las aguas, ¿no? Muy, muy cierto lo que nos dice acá, porque eso lo hemos vivido ya en años pasados acá en Trujillo, acá en La Esperanza. Huracanes y tormentas tropicales. Se caracterizan por fuertes vientos y lluvias. Pueden provocar inundaciones, como ya se ha mencionado. Estas ocurren cuando los fuertes aguaceros desbordan los ríos y las olas invaden las costas. Las inundaciones provocan la muerte de parte de los seres vivos. Algunos de estos seres vivos pierden su fuente de alimentos. Los huracanes y las tormentas tropicales propician la inundación y los derrumbes de los vientos. Los vientos pueden destruir también muchos hábitats de los seres vivos. Hay seres vivos que viven, ¿no es cierto?, en las copas de los árboles, ¿no? Entonces, este tipo de huracanes y tormentas, ¿no?, que son fuertes vientos, entonces puede destruir justamente a estos árboles, haciendo que estos animalitos caigan, ¿no? Los vientos pueden destruir muchos hábitats, por lo tanto. Cuando los árboles son derribados, se destruye la vida que en ellos existe, pues son el hábitat de aves, insectos, plantas y otros seres vivos como hongos. Erupciones volcánicas. Estas erupciones volcánicas queman todo lo que se encuentra a su paso, debido a que la lava está a temperaturas muy altas, ¿no? Y los seres, por ejemplo, la lava sale entre 1200 a 1500 grados Celsius, imagínense, ¿no? Un ser vivo prácticamente se calcina a esa temperatura si se pone en contacto. Si la lava llega a los ríos, produce la muerte de muchos organismos acuáticos, porque calienta abruptamente el agua. De este modo, altera los ecosistemas y provoca la huida o el exterminio de los seres vivos, ¿no? Los que pueden huir, se salvarán algunos de ellos, y los que no, simplemente mueren. La ceniza de las erupciones volcánicas cubre la vegetación e impide la alimentación de los herbívoros. ¿Por qué? Porque las plantas, al estar cubiertas de ceniza, ya no pueden hacer fotosíntesis, y eso hace que los animales tampoco puedan alimentarse, los herbívoros, ¿no? Un grave daño a las cadenas tróficas. También la ceniza modifica la composición de los suelos. Esta situación impide temporalmente que las especies vegetales que poblaban los terrenos se vuelvan a establecer otra vez. Sin embargo, después los ecosistemas se pueden recuperar, incluso sus suelos se vuelven muy fértiles. ¿Qué significa? Que esos componentes inorgánicos en un momento, ¿no es cierto?, causan daño, pero a través del tiempo pueden ser utilizados para producir materia orgánica por un nuevo ecosistema, ¿no? Lógicamente pasado un buen tiempo. Las erupciones volcánicas pueden causar, a su vez, temblores en áreas cercanas al volcán, justamente por el movimiento sísmico que estos realizan. Terremotos. Son movimientos de la corteza terrestre. Ocasionan deslizamientos de la tierra y también del lodo, dependiendo del lugar. Ellos pueden dañar y destruir el hábitat de plantas o animales al causar caída de las rocas desde los lugares altos y aplastar los organismos que viven en el área. Los terremotos pueden elevar la placa continental y exponer el fondo oceánico, lo que provoca la muerte de esos seres marinos, ¿no? Porque ya de pasar de los sedimentos marinos a ponerse sobre la superficie del agua, ¿no es cierto?, entonces se van a secar y se mueren. Si estos fuertes movimientos pasan en el mar, originan grandes olas, los que nosotros llamamos maremotos o tsunamis, ¿no? Y eso también puede producir inundaciones. Sequías. Se producen cuando hay una sequedad anormal o falta de humedad en el suelo durante un periodo largo, ¿no? No llueve en lugares donde normalmente debería de haber lluvias. Como el agua es indispensable para la vida de los seres vivos, este desastre provoca la muerte de la vegetación y por lo tanto la de los consumidores en el ecosistema, como se observa, ¿no es cierto?, en las fotos. En algunas ocasiones, los animales, para no morir por la sequía, se van hacia otras zonas, hacia otros lugares. Esto altera también el equilibrio ecológico de los lugares en donde huyen los animales, porque va a haber una sobrepoblación de animales, y el de los sitios que son invadidos justamente por estos animales.
Entonces, el ser humano hemos visto que es uno de los principales causantes del desequilibrio en los ecosistemas, de la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Y justamente lo hace principalmente por la contaminación ambiental. ¿Y qué es la contaminación ambiental? Es la presencia de sustancias, puede ser basura, pestilencias, aguas sucias, extrañas, ya sea de origen humano, ahí interviene principalmente el ser humano, o incluso puede ser natural en el medio ambiente, ocasionando en la estructura, alteraciones en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? Por lo tanto, un desequilibrio. Bueno, en la foto tenemos, ¿no? Algo que sucede muy cotidianamente en muchas de nuestras ciudades, ¿no? Se acumula la basura, ¿no? Un exceso de basura, no hay un orden. Las personas no reusan, no reciclan, no reducen la basura. Efectos de la contaminación. Las alteraciones en los ecosistemas. Otro efecto es la generación y propagación de enfermedades en los seres vivos, inclusive el ser humano. Esto puede traer muerte masiva y también la separación de especies animales y vegetales. También trae consigo la inhibición de sistemas productivos. Imagínense cómo va a estar esos ecosistemas en los primeros eslabones de las cadenas tróficas. Y la degradación de la calidad de vida, ¿no? La foto creo que muestra lo que podría suceder, aunque un poco de manera exagerada, pero imagínense, hasta los mismos seres vivos que están en un ambiente acuático muy contaminado necesitan, ¿no es cierto?, de que su ecosistema, su ambiente sea limpio, no tan contaminado como en el caso del dibujo. Causas de la contaminación. Bueno, los causantes de la contaminación se llaman contaminantes, ¿no? Esos contaminantes pueden ser sustancias químicas, pueden ser agentes físicos o pueden ser también sustancias orgánicas de origen biológico. Veamos algunos de los tantos que existen. Contaminantes químicos son compuestos provenientes de la industria química, ¿no? Incluso lo que nosotros utilizamos como insecticidas también pueden ser contaminantes químicos. Pueden tener efectos perjudiciales muy marcados. Por ejemplo, son productos tóxicos, muchos de ellos son minerales, por ejemplo, minerales pesados, de metales pesados. Pueden ser disolventes orgánicos, los detergentes que se utilizan, los plásticos derivados del petróleo, los pesticidas, abonos sintéticos, entre otros tipos de contaminantes químicos. Los contaminantes físicos son perturbaciones originadas ya sea por la radioactividad, por el calor producido por el ruido o los efectos mecánicos, ¿no? Imagínate en este momento, te vas por la calle, ¿no? Y la cantidad de autos ahí, los motores, cuánto ruido hacen, ¿no? Sin contar las bocinas que utilizan, ¿no es cierto?, para el sistema del parque automotor. Contaminantes orgánicos, biológicos. Estos al descomponerse fermentan y causan contaminación. Pertenecen los excrementos, ¿no? Las heces, por ejemplo, los desagües. La sangre, ¿no? Por ejemplo, cuando sacrifican animales, uno de sus productos de desechos es la sangre. Los desechos de fábricas de cerveza, de fábricas de papel, el serrín de la madera en la industria forestal, ¿no? Los mismos desagües, etc. Todos estos ya son contaminantes biológicos. Entonces, estamos viendo que hay una serie de contaminantes que causan contaminación, justamente, pues, ¿no? Acá tenemos algunas fotos, ¿no? El desagüe, ¿no? Ya sea de las casas o de los ríos de las industrias que va hacia una fuente de agua, por ejemplo, los ríos, la basura que se acumula, ¿no es cierto?, en terrenos, ¿no? Prácticamente estos de acá no son rellenos sanitarios, sino simplemente son botaderos de basura, ¿no? Los gases tóxicos que eliminan, por ejemplo, las fábricas al medio ambiente, ¿no? Y esto de acá, lógicamente con otros contaminantes físicos como el ruido de diferentes tipos de máquinas, ¿no? O equipos de sonido, depende del caso, contaminan el ambiente. Formas de contaminación. Bueno, hablamos de 3 tipos de contaminación: la del aire o atmosférica, la del agua y la contaminación del suelo o edáfica, le llaman algunos también. La contaminación del aire o atmosférica está dada por los humos, ¿no? Ya sea de vehículos o de las industrias. Los aerosoles también contaminan, el mismo polvo, los ruidos, los malos olores, la radiación atómica, etc. La contaminación del aire es una perturbación de la calidad y composición de la atmósfera por sustancias extrañas a la constitución normal que ella tiene. La contaminación del agua se puede dar por el vertimiento de aguas hervidas. Las aguas hervidas son las aguas de los servicios domésticos, o aguas negras, ya sea
de las casas o de las industrias, ¿no? También las aguas que botan los relaves mineros, el petróleo que se bota a las fuentes de agua, abonos que pueden llegar también, ¿no es cierto?, a las fuentes de agua, los pesticidas, ya sea insecticidas, herbicidas o cualquier otro similar, los detergentes y otros productos que caen, ¿no es cierto?, o llegan al agua. Contaminación del suelo. Esta se da también por pesticidas, por ejemplo en la agricultura, los abonos sintéticos también contaminan, el petróleo también que puede llegar, ¿no es cierto?, a una fuente, a un terreno, o los derivados de esto como son los plásticos, las basuras, etcétera, etcétera. Entonces vemos que hay una serie de formas de cómo contaminar el ambiente, ¿no?, ya sea el aire, el agua o el suelo. Actividad. Realiza un texto explicativo donde identifiques las causas por las cuales los ecosistemas cambian y cómo la contaminación por causas humanas causa desequilibrio en el ecosistema o produce el desequilibrio en el ecosistema y qué medidas debemos tomar en cuenta para poder evitarlo. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.